Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación ya estamos conectados con Alfonso Bustamante Cani, quien es el presidente de la CONFIEP, con el que vamos a hablar de varios puntos. Entre ellos, por ejemplo, la presidencia de salud, que ha estado muy en boga en estos días, con una saliente renunciante, Rosa Gutiérrez, que en realidad prácticamente la tuvieron que destituir porque ella se rehusaba a dejar el cargo. Y luego en su lugar se elige a una persona de dudosa ética. ¿Qué significa esto? Y que además, también el otro tema en cuestión es que el 28 de julio la presidenta Dina Boluarte dará un mensaje a la nación. ¿Qué es lo que se necesita para reunirnos como país, para salir adelante y poder recuperar la actividad económica que teníamos antes? ¿Cómo está, señor Bustamante? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. CONFIEP tiene una participación importante en lo que es salud y en varias ocasiones siempre se ha pronunciado sobre la gestión que debería de tener hoy en día. Tenemos a un nuevo designado dentro de lo que es salud en la presidencia y queremos saber su parecer sobre lo que ha venido sucediendo en estos últimos días, si no son semanas. Muchas gracias. No son en los últimos días ni semanas el problema que tiene salud, sino es de mucho tiempo. Realmente salud es una institución que tiene un performance de desarrollo en la calidad de los servicios que brinda a sus asegurados, que es penosa, ¿no? Un déficit de atención en salud, incapaz de atender oportunamente a sus asegurados, a los pacientes asegurados, y para eso hay que entender que salud no es la beneficencia pública. Salud es una empresa que vive las aportaciones, exclusivamente vive las aportaciones que hacen los empleadores en favor de los trabajadores, de la salud de los trabajadores y la de sus familias. Entonces, realmente es un seguro a todo riesgo, con atención médica, a todo riesgo, por el cual se ha pagado por ella y a la cual los trabajadores tienen el derecho de recibir un servicio de calidad. Desde hace mucho tiempo tenemos indicios de que parte del problema de e-salud es lo que la saliente presidenta Rosa Gutiérrez ha dado también como indicios, ¿no? Dice, oye, que están esperando que haya escasez para generar las compras por emergencia. En algunos estudios que hemos hecho desde el sector privado, entendemos que estas compras por emergencia son inducidas, ¿no? A través de la inducción de la escasez y les permite a la administración a salirse del sistema de compras, ¿no? Que previamente del Estado, que además están bien negociadas, para poder comprar los medicamentos, los insumos médicos o los vehículos o lo que sea, o los servicios a precios exorbitantemente más altos, ¿no? Vemos que los resultados de la auditoría de salud no puede determinarse a ciencia cierta cuál es el nivel de los activos, cuál es el nivel de los pasivos, cuánto es la carga personal, porque no se tiene esa información completa. Creemos que el problema de fondo de salud es la administración de la misma y la repercusión que pueda tener en el directorio. Lamentablemente, el Consejo Directivo de e-Salud no tiene muchas capacidades de ejecución de su posición, porque los poderes que deberían ser del directorio los tiene el presidente del directorio. Por eso ahora vemos que tanto escándalo con que sale uno, entra otro, y es que el salud hoy día, el presidente de salud, que es un presidente que tiene todos los poderes,
y poder para nombrar o destituir gerentes, para tomar las decisiones administrativas que crea necesarias, ¿no? Sin necesitar de la aprobación o el concurso del resto de los miembros de la junta directiva. Entonces, no existe la gobernanza en salud. Pero, sin embargo, el diseño de cómo se hizo esta junta directiva me parece correcto. Se hizo donde estuvieran representados los empleadores a través de 3 miembros del directorio, los trabajadores a través de 3 miembros en la junta directiva también, y el Estado otros 3. El gran problema es cuando se le atribuye a una sola persona todos los poderes que deberían ser de los 9 del órgano colegiado, que es la junta directiva. Eso es lo que se llama gobernanza en la institución, que en cualquier institución privada funciona a eso. Y salud es una empresa privada, es una empresa pero de administración pública. Y digo que es privada porque el 100% de sus ingresos los provee los empleadores. Y como digo, los provee en beneficio de los trabajadores. Entonces, lo que es difícil de entender es por qué sigue estando salud como una dependencia del Ejecutivo, ¿no? Donde finalmente todos los escándalos que suceden, como los que acabamos de atestiguar esta semana, ¿no? Repercuten primero en la Presidenta de la República. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad en algún momento de decirle a la Presidenta por qué quiere mantener este gran pasivo contingente que hoy día representa esta mala administración de salud. Realmente debería quitárselo y darle lo que es lógico a la gobernanza. Existe ya, Mayra, existe un proyecto de ley en el Congreso que seguramente tendrá nuevos brillos esta semana a raíz de todos los escándalos, ¿no? Donde lo que se propone es generar esto, la gobernanza de salud, que en sí no es la solución, pero es el camino a solucionarlo. Es generar las condiciones para poder ir solucionando los enormes problemas de administración que tiene salud y hacerlo, ¿no? En el colegiado donde estén igualmente representados trabajadores, empleadores y el Estado, igualmente, y que tengan igual peso las decisiones de unas u otras. Quiero decirle que inclusive he recibido las comunicaciones, ya que nosotros patrocinamos, por supuesto, que se haga esto, he recibido muchas llamadas de los representantes de los trabajadores, ¿no? Diciendo lo mismo, estamos absolutamente alineados en esto, ¿no? Entonces, realmente es el momento para hacer cambios y hablando de 28 de julio y el discurso de 28 de julio, esperamos que en el mensaje presidencial esté presente esta estructuración de gobernanza en salud, ¿no? Entonces, ya lo hemos conversado a todo nivel y no hemos escuchado resistencia alguna, ni siquiera del Ejecutivo, solo falta implementarlo, ¿no? Y sería realmente una seña política muy potente, ¿no? Porque para mejorar estaría los problemas, para mejorar los problemas y para combatir la corrupción. sobre O sea, todo eso. Pero es terrible. ahí le quiero hacer un paréntesis. ¿No cree que Sí. hay un grado de responsabilidad del propio Ejecutivo al nombrar primero a una exministra que no supo atacar adecuadamente lo que es el dengue, que fue el principal problema que se le cuestionó cuando ella era autoridad, y luego la pone al mando de salud? Luego la saca por las críticas que se levantaron en ese momento y coloca al señor eh, César Linares, que tiene además denuncias por lesiones graves, lesiones culposas, colusión simple y homicidio culposo. O sea, parece que se elige de mal en peor, como si estuviéramos en el gobierno anterior de Castillo. Me hace acordar, si es que no me estoy equivocando, pero hay un grado de responsabilidad en el Ejecutivo para elegir
a este tipo de personas que no están capacitadas ni tienen los requisitos para ser el presidente o el que preside una institución tan sensible como es salud. 100% de acuerdo con usted, por supuesto, hay una responsabilidad directa del Ejecutivo, por supuesto, y es por eso que la propuesta que tenemos nosotros, ¿no?, va en ese sentido. ¿Por qué asumir ese pasivo? Hay que despolitizar los nombramientos. Los nombramientos tienen que ser hechos como se hace en cualquier parte del mundo, buscando a los más capaces, ¿no? Mire usted, creo que en esto la parte política está dejando de lado el verdadero objeto social de salud, que es la atención primaria de los asegurados, de los trabajadores. Entonces, eso es lo que nos debe, eso es lo que nos debe motivar a todos y, por supuesto, despolitizar. Lo que usted acaba de mencionar es simplemente vemos que es la politización de los nombramientos, justamente, nada más alejado que eso. Entonces, debería pasar por un proceso de headhunting, ¿no?, de búsqueda profesional de los mejores candidatos, porque estos serán los responsables de conducir lo que debe ser seguramente la mayor empresa privada del Perú, la mayor empresa del Perú, por casi cualquier métrica, por niveles de ingresos, por niveles de personal, de atenciones, de cobertura. Entonces, realmente, esta es una gran empresa que requiere una administración profesional y no política. Exacto. Y ya para entrar al tema del mensaje del 28 de julio, que seguramente este tema va a tener que estar presente, ¿qué esperan ustedes de la presidenta Dina Boluarte? En el gobierno anterior, yo recuerdo muy bien que CONFIEP siempre llamaba a escuchar a las propuestas de más trabajo, de incentivar, por ejemplo, la minería, que era una de las principales actividades que también mantenía a flote el Perú, también de incentivar los principales, por ejemplo, las MIPES, era otro de los llamados, pero ahora, en el primer año, digámoslo así, si es que no estoy equivocada, de la señora Dina Boluarte, ¿qué esperan ustedes como la Asociación de Gremios Empresariales que están pidiendo salir adelante? Sí, mire usted, acá tenemos una agenda completa que ya se le hemos hecho conocer al Ejecutivo, pero la reitero acá a través de su medio y digamos que es importante entender que el crecimiento económico en el Perú es necesario para poder generar nuevos y mejores puestos de trabajo. Si es que no hay, ¿por qué es importante crecer? Es por eso, porque se genera trabajo y se genera bienestar. También se generan y se proveen recursos al Estado para que cumpla con su rol redistributivo en la sociedad, ¿no? Esto ha venido sucediendo felizmente en los últimos 20 años, ¿no? Hemos tenido crecimientos por encima de la media y se ha venido dotando al Estado de recursos para eso que acabo de mencionar, que cumpla con su rol redistributivo. Entonces, así, ¿cómo cumple el Estado ese rol redistributivo? A través de las inversiones en infraestructura, a través de brindar seguridad a los ciudadanos, ¿no es cierto? Y vemos que ahí vamos flojitos en ambos, ¿no? Tenemos un déficit de infraestructura de 100.000 millones de dólares y tenemos un nivel de inseguridad tremendo. Hemos hecho, además, mediciones de cómo ha venido evolucionando el nivel de pobreza y pobreza extrema en el Perú. Y hemos visto que en estos últimos 20 años ha venido bajando la pobreza monetaria a un nivel importante hasta el año 2020, año en el cual la pandemia, la inestabilidad política y la violencia no han hecho retroceder esa pobreza, ese nivel de pobreza monetaria y recuperar niveles
de hace más de 15 años, estamos en 27.5%, o sea, 7,5% de la población que había salido de la pobreza ha regresado a ella, ¿no? Pero si además medimos la pobreza multidimensional, que es mucho más importante que la monetaria, ¿no? Vemos que ciudadanos que ya habiendo salido de la pobreza monetaria por tener mayores ingresos, ya sea de origen formal o informal, ¿no? ¿Cuánto destinan de esos ingresos para poder acceder a los servicios básicos que, por otro lado, la Constitución los garantiza de manera gratuita? Uno de ellos, lo que estamos hablando, la seguridad, Claro. perdón, la salud, seguridad en la salud. Nuestra Constitución dice que los peruanos tenemos un derecho gratuito y universal y oportuno de la salud. Pero, sin embargo, cuando enfrentamos a instituciones como el salud o, peor aún, como el MINSA, vemos que estos servicios le son esquivos a la población y tienen que buscarse las atenciones, ya sea parcialmente o totalmente fuera de los sistemas de salud. Entonces, me pregunto por qué, si es que están los recursos, si está dado, y vemos que en estas instituciones hay un déficit de gestión, dándole los recursos que tiene, no puede prestar esos servicios, ¿no? Comparativamente, hemos hecho benchmark con otros sistemas de salud pública, ¿no? Y hay, pues, y hay un enorme déficit con los mismos ingresos, ¿no? En el Perú. O sea que tenemos mala administración de estos. Pero también, ¿no? Hablando de infraestructura básica y social, tenemos derecho a la educación, ¿no? Gratuita, universal y de calidad. Y vemos que nos vemos postergados cada vez más de una educación básica, primaria y secundaria de calidad. Entonces, estos son los temas que eso es lo que más mueve a una sociedad. La educación es lo que trae escalamiento productivo, escalamiento social, escalamiento económico y nos da la oportunidad de una vida mejor. Esas son las cosas que están faltando. ¿Qué es lo que merecen los ciudadanos? Merecen viviendas dignas, con acceso a servicios básicos, ¿no es cierto? A servicios públicos básicos, luz, agua, desagüe, internet, que salgamos de nuestras casas y tengamos pistas y veredas, no terrales, que tengamos acceso a internet para las comunicaciones tan importantes hoy día. Todos esos servicios básicos deben estar, y tenemos que tener acceso a educación y a salud. Y por supuesto, derechos a un trabajo digno. Esto es hoy día el foco de CONFIEP, porque creemos que si es que no traemos hacia el lado de la prosperidad a todos los compatriotas que han quedado postergados de este desarrollo por falta de esto de acceso a servicios, ¿no? El modelo de crecimiento es un modelo que comienza a peligrar, ¿no? Claro. Y ya, como dije en la parte introductoria de esta entrevista, ¿qué pasa cuando no crecemos? Entonces se destruyen puestos de trabajo, la población sigue creciendo, pero no tiene cómo engancharse a un empleo, el subempleo comienza a reemplazar el empleo, entonces Muy comenzamos peligroso. la mitad de lo que debemos, no somos productivos, entonces hay un círculo vicioso al cual nos tenemos que alejar, y la única forma de construir eso es a través de la inversión. Y perdóname, Mayra, quisiera puntualizar 4 o 5 puntitos que quisiéramos escuchar en el mensaje presidencial. Un apoyo y un relanzamiento un impulso, perdón, a Proinversión, que tiene 10,000 millones de dólares en concesiones, ¿no? Y asociaciones públicas privadas. Entonces, aprovechemos de generar confianza en los inversionistas, ¿no? E impulsar estos proyectos que son en beneficio de todos los peruanos. Entre ellos, por ejemplo, la línea del metro, destrabar la línea 3 del metro, destrabar los proyectos emblemáticos de Majes Iguas 2 y Chavimochic 3,
Creemos que la Contraloría tiene que tener un rol más propositivo y de acompañamiento a las inversiones, más que punitivo y trabarlas, ¿no? Ujú. Creemos que hay que incorporar en los contratos de obras públicas y de concesiones y APPs mecanismos de destrave de disputas acelerados para que no tengamos que ir a procesos largos y costosos como arbitrajes internacionales. También tenemos que viabilizar que los gobiernos locales puedan ejecutar de manera eficiente sus inversiones. Quizás no sabe el público en general que el 70% de las inversiones públicas de este país están en manos de los gobiernos locales y no del gobierno central. Claro. Entonces, y para ellos, la ley de contrataciones del Estado resulta una barrera casi infranqueable para ellos. Entonces, debemos modificarla y debemos darle soporte a las regiones. Desde CONFIEP hemos hecho un estudio con 21 propuestas para mejorar el proceso de descentralización en el Perú, que esperamos sean acogidos. El tema de la vivienda social es absolutamente fundamental. También hemos visto escándalos ahora de Ujú. corrupción en Con lo esto. de Entonces, Sada Goray. lo de Saura y Salatiel Marrufo, todos estos indeseables, que lo único que esperamos es que la justicia actúe rápido y se condene finalmente a todos los corruptos, vengan del sector privado y del sector público, a ambos. Debemos tener condenas sancionatorias de una vez y no demorar en esto. En este caso creo que hay suficientes pruebas para hacerlo, pero sin embargo no debemos pues envilecer el proyecto de vivienda social, que es un gran proyecto, ¿no? Y tan necesario para el Perú. Las viviendas, lo que debemos hacer es mejorar la gobernanza de mi vivienda para que no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Y más bien ampliar su presupuesto para que alcance a gran parte de la población, porque es un magnífico mecanismo para ofrecer viviendas dignas con agua, desagüe y reemplazar a lo que hoy día mueven la ampliación de las fronteras urbanas, que son los traficantes de tierras. Ellos Sí. son los que deciden a dónde crecen las ciudades, cómo lo Señor hacen. Bustamante, Sí, permíteme que le corte un cachito nada más. Quería sí. preguntarle, ¿qué nota le pone al actual gobierno de Dina Boluarte desde que asumió hasta ahora? Yo le pongo 11, ya que está pasando con las justas. ¿Por qué? Porque tienen muy buenas intenciones, pero falta capacidad de meter goles. Vemos que hay pocos goles y muchos amagues. Entonces necesitamos más goles y menos amagues. Necesitamos más decisiones políticas que tienen trascendencia inmediata, ¿no? Entonces, esos, como los venía mencionando acá, algunas de ellas, ¿no? Son muy significativos. Por ejemplo, hacer este tema de reforzar mi vivienda y ampliar sus presupuestos tiene repercusiones inmediatas en el desarrollo, del alivio del cierre de brechas en cuanto a la vivienda, ¿no? Otro tema que también depende de decisiones políticas, o sea, que tienen repercusiones inmediatas, es la simplificación administrativa. Tenemos que hacer un Estado más pequeño, más fuerte y más capaz. Para eso también deberíamos quitar estas restricciones a la adecuada remuneración de los funcionarios públicos para que podamos elegir entre los funcionarios más capaces y competir con el sector privado en estos puestos claves. El rol del Estado en el crecimiento del país es fundamental. El sector privado no puede solo. El Claro, sector privado necesita necesita una ayuda, un incentivo, ¿no? la contraparte, porque según cómo están organizadas nuestras leyes, el Estado es el administrador y el privado es el administrado. Es decir, si yo quiero abrir un puestito de venta de verduras, necesito una licencia municipal, necesito un permiso, una inscripción, necesito una serie de cosas para que si el Estado no me las provee o me las arreglo sin ellos y me convierto en un informal, con Claro. todas
con todos los problemas que eso me va a traer, o el Estado colabora y facilita esto y hacemos un crecimiento conjunto, ¿no? Entonces, no tengo que lidiar con el municipal, que me cierra, que el otro, que vemos que también hay abusos en ese sentido. Entonces, creemos que un Estado más simplificado puede ayudar a la formalización sobre todo esto. El 85% del empleo en el Perú es informal, ¿no? Sí. Entonces no entendamos la informalidad como un tema de evasión o elusión tributaria. Entendamos la informalidad como una desprotección social al individuo, ¿ya? Entonces, y desprotección social no tiene fondos de pensiones, no tiene fondos de Claro, jubilación, no tiene una serie de beneficios que sí tiene el trabajador formal, pero además lo que no tiene es en ese mundo la capacidad de tener mejor formación, mejora de capacidades, progreso, acceso a crédito, ¿no? Entonces necesitamos darle las herramientas a nuestro Perú emprendedor, a nuestro Perú empresario de las micro y pequeñas empresas, necesitamos darle las herramientas para que puedan progresar suficientes. y no Muy bien. entorpecerlas, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos pasa. Tengo un montón de proyectos más Y que quisiera podríamos decir. seguir, señor Bustamante Cani, pero nos gana el tiempo y de verdad es muy aleccionador lo que nos está contando este petitorio que ya se lo ha hecho llegar el Ejecutivo y ojalá que el mensaje a la nación que dé la presidenta Dina Boluarte contenga varias de estas propuestas, Eso, porque si seguimos en la misma línea no va a haber ninguna sensación de cambio y eso podría agravar aún más las cosas. Muchísimas gracias, señor Bustamante Cani. gracias a usted, maestra, que esté muy bien. Adiós. Adiós. Bien, nosotros llegamos hasta aquí con la información, regresamos más adelante.